Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Es una canción que siempre le agradezco al coro que la toquen porque creo que es una canción fuerte, poderosa, que nos hace entender la presencia de Dios. Y más en un día como hoy, que seguimos con esta serie de sermones donde hablamos sobre el agradecimiento, sobre nuestra gratitud. Les voy a invitar a que juntos hagamos una oración para pedir la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, el día de hoy sabemos nosotros que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros porque tú nos lo prometiste, que cuando más de 2 o 3 personas nos juntáramos en tu nombre, tú ibas a estar aquí con nosotros. Y por eso hoy te damos gracias, porque tenemos la certeza que tú estás entre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bien. ¿Cansados? ¿Desvelados? ¿Cansados del camino? Bueno, del camino, de la fiesta. Ayer estábamos celebrando, por de hecho, y hoy también seguimos celebrando. Como les decía al principio, ya hemos comenzado una serie de sermones que hablaba sobre la gratitud. El mes pasado hablábamos sobre la generosidad, y la generosidad nos llevó a la gratitud. Ya nos explicaron días anteriores qué era la gratitud. Se los voy a repetir por si ahí se nos olvidó por alguno por ahí. Decíamos que la gratitud es una emoción que aparece cuando nos sentimos bien por alguna causa o cuando nos libramos de algún malestar. Sentimos esa gratitud. Es un sentimiento que nace dentro de nosotros y que nos lleva a actuar más allá, dando gracias. El sentimiento de la gratitud también es un reconocimiento y nos lleva a tomar una decisión cuando nos sentimos bien por esa persona o por mi familia o por mis amigos. Ese sentimiento que nace de adentro, que a veces decimos, no sé qué es, pero me siento bien, me siento lleno de alegría, me siento grato, me siento con ganas de servir. Y como les decía, la gratitud conlleva un agradecimiento, que es esta acción que surge de la gratitud. Y es capaz de transformarnos. Y esa gratitud nada más no me transforma a mí, sino que transforma a las personas que están a mi alrededor. Cuando es genuina, porque también puede ser que yo diga, soy muy agradecido, pero lo digo de dientes para afuera. En la primera lectura del día de hoy, nos decía nuestro hermano Uber que la gratitud es un aspecto de la empatía. ¿Y qué es empatizar con alguien? Significa sentir con los otros. Cuando yo me pongo en tus zapatos, es entender y estar emocionalmente con el demás. Cuando yo soy empático, estoy empatizando contigo. Durante estas últimas semanas, yo sé que todos vemos noticias, hemos estado escuchando de diferentes medios sobre la caravana de los hermanos centroamericanos. Centroamericanos, y repito, y vuelvo a repetir, centroamericanos, porque América no nada más es Estados Unidos. América comienza desde la Patagonia y termina hasta Alaska, por si a alguien le quedaba la duda desde dónde es América. Y la verdad, yo he sentido tristeza y pena también, por muchos comentarios y porque muchas personas han perdido la empatía ante las cosas que están pasando. Y hemos escuchado comentarios desde, si quieren venir a este país, deben de hacerlo en una forma ordenada. Estados Unidos tiene leyes. Y aquí, sí existe una ley que los puede parar. Pero si literalmente se están muriendo de hambre, ¿dónde está nuestra empatía por ellos? Están siendo perseguidos por un gobierno corrupto, por un gobierno que en lugar de ayudarlos, los está matando. También hemos escuchado que dicen, se han puesto muy exigentes al pasar por México. ¡Wow! Que los frijoles son para los puercos. Porque lo hemos escuchado en las noticias. O que quieren camiones para que los traigan a la frontera. Pero también tenemos que entender su desesperación. ¿Tú no harías lo mismo por tus hijos? ¿No caminarías países por tus hijos?
por una vida mejor. Recuerden y recordemos, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y si tú no fuiste indocumentado alguna vez, tal vez tú no lo fuiste, pero tal vez tus padres o tus abuelos sí lo fueron. Y tal vez alguna vez ellos rompieron esas leyes que hoy tú tanto defiendes para poder estar aquí. Entonces, ¿dónde está nuestra empatía como hermanos, como cristianos que somos? Tenemos que tener una empatía por poder ayudar. Y les decía, cuando nosotros sentimos esa empatía, esa gratitud, y la primera lectura nos lo decía, nos conecta. Incluso a través de las barreras raciales, a través de las clases sociales, de género, de nacionalidad, nos permite sentirnos juntos y ser agradecidos por lo que tenemos nosotros. Y cuando nosotros somos agradecidos por lo que tenemos, somos capaces de compartirlo. Y eso nos hace ser unas personas llenas de gratitud. Y cuando nuestra gratitud es grande, se convierte en una celebración de alegría, que es el tema del que estamos hablando hoy. Tenemos que ser alegres, tenemos que celebrar lo que tenemos. Muchas veces podemos decir, ¿pero qué puedo celebrar si no soy una persona exitosa? Claro que eres exitoso. Agradece que despiertas todos los días. Hay gente que no despierta todos los días. Que tienes una casa, a lo mejor no es la casa de 5,000 o de 5 millones de dólares, pero tienes una casa, tienes un techo donde vivir, tienes un trabajo. El simple hecho de poder respirar todos los días y cada mañana y comenzar una nueva aventura es un motivo de ser agradecidos con Dios. Y como les decía, ese motivo debe ser una celebración de alegría. Yo los invito el día de hoy a que cambiemos nuestra forma de orar. Nosotros sabemos que cuando oramos damos gracias a Dios. Que ya no seamos, que nos quitemos de nuestra cabeza esas frases que dice, Dios, necesito que me hagas esto. Dios, necesito que me des salud. Dios, no consigo un trabajo. Dios. El pedir. Quitarnos de la cabeza eso. Y al contrario, decir, Dios, gracias por lo que haces por mí. Dios, gracias porque tú me sanarás de mi enfermedad. Si nosotros se lo pedimos con fe, créemelo, Dios te va a sanar. Recordemos una lectura que nos dice, si tan solo tuviéramos la poquita fe que tiene un grano de mostaza, ¿qué cosas no haríamos en la vida? ¿Qué cosas no pediríamos? Entonces, si yo le digo a Dios, Dios, yo sé que tú me vas a sanar, Dios te va a sanar, porque Jesús ya pagó por nosotros el precio de nuestros pecados, y eso fue en la cruz. Y tenemos que reclamar lo que por derecho nos corresponde. Pero si nosotros no nos lo creemos, no va a pasar. Dios, gracias por mi trabajo. A lo mejor no es el trabajo que gano los miles de dólares, pero tengo trabajo y estoy agradecido por eso. Dios, gracias por darme la vida. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias porque estás conmigo. Porque aunque yo no te pueda ver, te puedo sentir. Y aunque a veces no lo sentamos, porque hay momentos que no sentimos, que decimos, ¿dónde estás, Dios? No te siento. Tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado. Y eso siempre nos lo debemos de creer, siempre. En el Evangelio del día de hoy, Mateo, se los voy a leer literalmente, decía, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas
que no tienen un pastor. En pocas palabras, el evangelista en estas nos está dando a entender que este era el ministerio de Jesús. A eso había venido Jesús. Y por lo tanto, es también nuestro ministerio. Es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que Jesús hizo. De este evangelio me gustaría tomar 4 puntos que creo que son los más esenciales y los cuales nosotros como cristianos deberíamos de copiar para realmente ser unos seguidores de Jesús. El primero decía, Jesús es un sabio enseñador. Jesús vino a enseñar a la tierra a todos. No solamente vino a la tierra y se dirigió a las grandes esferas religiosas de la época. Sus enseñanzas eran para todos, para todo el pueblo. Desde la prostituta, el cobrador de impuestos o un leproso que se le acercaba, Jesús le enseñaba. He ahí la ironía de muchos de los cristianos de ahora, que se escandalizan de la prostituta, del gay, del transexual. ¿Qué no le dirían a Jesús si Jesús vendría el día de hoy? ¿Qué no le diríamos a Jesús? Y buscara y se acercara a todas esas personas tan marginadas en su nombre el día de hoy. ¿Qué no le diríamos a Jesús? ¿O qué no le dirían a Jesús? El segundo punto, un Salvador lleno de gracia, predicando el evangelio. Jesús anunciaba, yo soy el Salvador, yo estoy aquí. ¿Qué necesitas ver para creer? ¿Qué necesitas? Semanas atrás, cuando nosotros estábamos en una junta de planeación de nuestra iglesia, un querido amigo preguntó, ¿y qué piensan los católicos o cómo evangelizan ellos? Me quedé callado, respiré, conté hasta 10 y le dije, no entiendo tu pregunta. Yo en lo personal, desde que llegué a esta iglesia, no voy a decir que antes, sino desde que llegué a esta iglesia, dentro de mis oraciones, le he pedido a Dios con mucha fe y con mucha fuerza por la unidad de todos los cristianos, por la unidad de todos los cristianos. Tal vez soy ingenuo, tal vez soy tonto al pensar, pero quiero pensar que un día todos entenderemos que Cristo es uno y que Jesús es uno y que es más que una denominación que separa, que señala y que juzga. Y los cristianos, respondiendo a esa pregunta, debemos evangelizar como Jesús lo hizo, llevando la buena nueva al mundo, buscando y protegiendo al más débil, enseñando a los que quieran aprender, peleando por las injusticias. Y porque yo los invito y me invito también a que nos quitemos de la cabeza a ese Jesús peliculero de los 80, donde hablaba con toda sumisión. El Jesús que vemos en las películas, sí, hermano, yo te perdono y que se haga la luz. No, Jesús no era así. Jesús era un revolucionario. Jesús protestó. Jesús se enojó en el templo. Jesús echó a los vendedores fuera. Jesús rompió con todos los esquemas que marcaba su época. Por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Porque estaba buscando la justicia donde había injusticia. Porque el hombre estaba llevando o estaba haciendo su voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Por eso yo los invito a que seamos como ese Jesús histórico. Ese Jesús que se levanta y que dice, eso no está bien. Si viene una caravana de inmigrantes, en lugar de decirle, regrésate, es decir, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer? En lugar de juzgar, seamos como ese Jesús. Eso es evangelizar, hermanos. Eso es llevar la palabra de Dios. El tercer punto, un poderoso Salvador, sanando toda enfermedad. Como les decía, Jesús sanó a todas las personas
que se le acercaban a Él con fe. Incluso si nosotros leemos Mateo del Evangelio para atrás, vemos que Jesús sanó a la mujer con el flujo de sangre, a la hija de Jairo, y hizo varios milagros. Entonces, podríamos mencionar que todas las personas que fueron tocadas por Jesús fueron sanadas. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros dudamos en la enfermedad de los milagros? Pide con fe tu sanación y serás sanado. Olvídate de decirle a Jesús: Señor, si es tu voluntad, sáname. Olvídate de decirle eso. Dile: Señor, yo sé que tú me sanarás, porque ya pagaste en la cruz por mis pecados. Porque si recuerdan, si tuviéramos tan solo la fe como una semilla de mostaza, le diríamos a esa montaña: muévete, y la montaña se movería. Entonces, si nosotros nos creemos que el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a sanar. Pero si no te la crees, no va a pasar nada. Y por último, el cuarto punto decía: un Salvador bien dispuesto, que recorría todas las ciudades. Yo los invito a que seamos como ese Jesús, que no nos dé miedo salir de este edificio y decirle al mundo: sí, soy gay y soy cristiano. ¿Cuál es el problema? Jesús me ama como te ama a ti, y como me ama a mí, también te ama a ti. Entonces, los invito a que recorramos las calles, en nuestro trabajo, en nuestras casas, a ser como Jesús. Que no nos dé miedo decir: Jesús me ama y también te ama a ti. Hermanos y hermanas, yo sé que nuestra gratitud, o los invito a que nuestra gratitud sea siempre como una alegre celebración, que nos lleve a parecernos cada día más y más y más a Cristo, y que día a día seamos agradecidos por lo que tengamos, por lo que no tenemos. Dice un dicho, mal dicho, no sé, que Dios no le da alas a los alacranes. Tal vez por algo no nos da lo que nosotros queremos, pero nos ha dado más de lo que merecemos, y siempre tenemos que ser agradecidos por ellos. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que siempre esté con ustedes. No tengan miedo a vivir, y vivan la vida, y seamos agradecidos todos los días de nuestra vida.